un tema que está muy, pero muy en boga y que no pasa de moda definitivamente, porque es el tema de la Asamblea Constituyente, esta propuesta que el Ejecutivo está impulsando y que estaría como la pregunta de la consulta popular para el próximo 16 de noviembre. Y para hablar de ese tema hemos invitado a un experto, el constitucionalista doctor Pablo Alarcón. Qué gusto, finalmente estamos ahora sí en esta entrevista. Gracias por aceptarla, estimado Pablo. Bienvenido. Buenos días, Luisa. Muchas gracias por su invitación y también por su paciencia. Así que es para mí siempre un honor estar con usted y con su audiencia. Muchísimas gracias, lo es para nosotros. Hagamos un poco de historia y hagamos un poco de historia para conocer ¿cuántas constituciones han existido en el Ecuador desde nuestra independencia? Bueno, vamos a calcular formalmente 20 constituciones, que eso es importante tenerlo en cuenta, y no contamos una que finalmente no terminó promulgándose, pero esto da cuenta que el Ecuador permanentemente ha venido discutiendo sobre nuevas constituciones. Y en muchas de estas constituciones fueron precedidas por procesos constituyentes, asambleas constituyentes en algunos casos, y varias de estas partían de palabras o algunos calificativos como la refundación, el vamos a dejar atrás un pasado que ha lacerado, ha afectado a la sociedad, y vamos a emprender un nuevo camino. Y eso generalmente es lo que ha pasado en la historia constitucional ecuatoriana. Y en buena hora que usted lo menciona, porque creo que si algo le ha faltado a este país es mirar la historia constitucional para a partir de eso tomar los correctivos necesarios, por supuesto, pero también para evitar incurrir en los mismos problemas que ya tuvimos en el pasado, es decir, salir de alguna forma del círculo vicioso que a veces para nosotros es difícil de salir. Ahora, Pablo, hablando de lo que ha sido la historia, y es bueno conocerlo, para elaborar una nueva Carta Magna, forzosamente se tiene que convocar a una constituyente. ¿Qué ha dicho la historia? ¿Fue hecha siempre por una asamblea constituyente o hay otras formas de crear una nueva constitución? No necesariamente, depende de lo que señalen las constituciones de cada uno de los países. En el caso ecuatoriano, la historia demuestra que también esto se ha podido dar, por ejemplo, a través de asambleas constitucionales que no son formalmente constituyentes. ¿Y cuál es la diferencia? Que una asamblea constitucional formalmente tiene entre sus atribuciones concretas y específicas el elaborar un nuevo texto constitucional o adaptarlo, modificarlo con cambios mayores. Esto del diseño de 3 vías para modificar la Constitución, enmienda, reforma parcial y asamblea constituyente, es algo que surge en el Ecuador desde el año 2008. Y es por eso que nosotros ahora nos encontramos en discusiones permanentes de si esto es enmienda, si esto es reforma parcial, si esto es asamblea constituyente. Y la asamblea constituyente también es sui generis. Está reconocida en la Constitución ecuatoriana en el artículo 444, cuando eso no es tan usual en el contexto comparado principalmente. Es decir, si usted invoca al poder constituyente como tal y usted habla, por ejemplo, de originario fundacional, lo que daría cuenta es que quiere dejar atrás un pasado. Generalmente esto se utiliza cuando se pasa, por ejemplo, de una dictadura a una democracia, y entonces es necesario alterar todo lo que ha pasado. La constitución sociológica ha cambiado, es decir, la realidad sociológica ha cambiado, y por lo tanto eso amerita que la constitución escrita también cambie, es decir, sus instituciones, las reglas, la forma como está regulado el poder. Es decir, hay que cuestionarnos también un poco esto, ¿no? El Ecuador sí que tiene mucho de laboratorio constitucional, por eso varios investigadores internacionales suelen decir que es muy interesante, que es apasionante investigar al Ecuador. Pero claramente uno diría, eso desde afuera, desde adentro es un poco más complicado para quienes vivimos aquí, el tratar de entender lo que ha pasado en el contexto histórico ecuatoriano. Así que creo que hay un desafío interesante. A mí me parece en todo caso muy saludable que el país esté discutiendo y ojalá cada vez sean más quienes discutan sobre la pertinencia o no de tener una nueva constitución, y algo que es fundamental, Luis, y que creo que este país no ha ahondado históricamente, contarle a la gente. Y me refiero a la gente que no tiene la formación que tal vez muchos tengan, de qué es una constitución, para qué sirve una constitución y cómo una constitución puede tener que ver o alguna relación con su vida diaria, porque estoy seguro, y eso se puede comprobar con datos,
que las personas, cuando le preguntas sobre su constitución, muchos de ellos no conocen siquiera su contenido. Y precisamente para eso lo hemos invitado, Ujú. estimado Pablo. Primero, para hacer un poco de antecedentes históricos de cuántas constituciones hemos tenido desde la independencia del Ecuador en 1830, para conocer exactamente qué es una constitución y cuál es su importancia dentro de la vida nacional. La constitución debería importarnos a todos. ¿Por qué? Porque se asume que es el documento donde están los acuerdos mínimos a los que ha podido llegar una sociedad. Y con mayor razón en épocas agitadas, ¿no? Esos acuerdos mínimos a los que todos nos comprometemos a respetar, más allá de si yo haya votado a favor o en contra de una constitución. Y ojo, para que aquí no me malinterpreten, yo no estoy defendiendo una constitución en particular. Lo que estoy diciendo es que lo que deberíamos, a donde deberíamos apuntar, más allá de los cambios formales a las normas, las constituyentes, enmiendas, reformas, que tienen razón de ser, yo no estoy cuestionando eso, pero el fondo del tema es esto, es educar a la gente, desde los niños, en educación, en cultura constitucional. Es decir, tu constitución regula tus derechos, también establece el marco regulatorio para el poder, las competencias que tiene cada uno de las instituciones públicas, de las autoridades, y entonces debemos asumir un compromiso, sentir que esa constitución es nuestra, de la gente, no de un mandatario de turno, que eso ha pasado en la historia constitucional ecuatoriana, siempre se le ha identificado con alguien. Por eso es difícil pedirle a la gente que se identifique con su constitución y que por lo tanto no solamente la conozca, que eso es lo primero, incluso de alguna manera con material lúdico para niños desde escuelas, que no es adoctrinamiento, es mostrarles lo que es una constitución y la relevancia que tiene esta para la democracia y para la subsistencia de un Estado de Derecho, lo cual es fundamental para todos. Usted ha tocado un punto que es vital y es aquel que ha venido dando pie a una serie de cuestionamientos, controversias, dimes y diretes y enfrentamientos entre los sectores políticos respecto, y es bueno y es saludable porque en base a esa discusión se podrán ir corrigiendo errores que se puedan haber cometido en el pasado. Y esto quiere decir el hecho de que la nueva Carta Magna que se pretende elaborar, si es que el soberano le dice sí a la consulta popular y a que haya una asamblea constituyente, sea una constitución que pueda ordenar la parte normativa legal de la estructura del Estado ecuatoriano, en donde podamos todos los ciudadanos conocer cuáles son nuestros derechos para poder defendernos y decir, hey, esto se tiene que respetar, y también conocer cuáles son nuestras obligaciones, no solamente como ciudadanos naturales, sino también, en este caso, la parte jurídica, la empresa pública, el Estado y cada una de sus estructuras. En ese contexto, la pregunta es, ¿cómo lograr, estimado Pablo, que esa nueva constitución no resulte otra hecha a corte, medida y confección del gobernante de turno, sino que per se, indistintamente de quien le suceda en el poder al actual gobierno o gobernante, pueda servir para que el país progrese más allá de cuál sea quien comanda ese carro llamado Ecuador? Interesante pregunta, muy interesante, muy profunda. La primera, pedagogía constitucional. Yo insisto con esto. Este país necesita educar en cultura constitucional. Eso es fundamental. Segundo, evitar este fetichismo normativista o constitucional, en este caso, y para que me entiendan todos, el asumir que los problemas sociales se originan con las normas jurídicas, en este caso con una constitución, y que se resuelven con la mera emisión o sustitución de normas jurídicas. Es decir, las normas jurídicas importan, la Constitución, por supuesto que importa, pero el solo hecho de modificarla o la sustitución de una Constitución no va a resolver per se los problemas sociales. Se necesita que esa Constitución esté acompañada de política ordinaria para que pueda funcionar. No podríamos asumir que en una Constitución debe estar absolutamente todo, porque esta es una falsa sensación de seguridad para nosotros. Es decir, mientras más reglas tenga una constitución, más prohibiciones, si ponemos absolutamente todo, incluso tipos penales en la constitución, entonces nos vamos a sentir más seguros. Lo cierto es, y esto no lo digo yo, esto lo dicen estudios comparativos transnacionales,
que mientras más reglamentaria es una constitución, mientras más prohibiciones tiene, lo más probable es que esta constitución se va a modificar a cortísimo plazo. ¿Por qué? Porque cambian las circunstancias políticas, que es normal en cualquier sistema jurídico político, y entonces quienes no fueron considerados en un momento determinado en la discusión, que se sintieron excluidos, van a tratar de hacer una constitución a su imagen y semejanza, en una suerte de revanchismo con quienes no fueron considerados en su momento, y entonces lo que terminan construyendo es una constitución en la que tienen que eliminar todas las prohibiciones que se establecieron previamente. Es decir, mientras menos prohibiciones, menos reglas tenga una constitución, será mejor, porque hay que recordarle a la gente que la constitución es la norma de normas, pero luego hay todo un aparataje jurídico, hay una gran cantidad de normativa. Por ejemplo, leyes orgánicas, ordinarias, decretos, piensen incluso en la jurisprudencia de las altas cortes. Todo esto sirve para desarrollar los contenidos de la Constitución. Es decir, no pensemos que en la Constitución debe estar todo. Tampoco pensemos ni nos relajemos en pensar que solo cambiando una Constitución va a cambiar la realidad. Yo insisto con esto y soy un defensor de la cultura de la legalidad y esto está atado a la cultura constitucional también. Lo más importante será cambiar nuestra actitud frente a las constituciones, frente al ordenamiento jurídico. Puede estar muy bien redactada, podemos tener la mejor constitución, pero si nosotros no asumimos nuestra responsabilidad de respetarla, no manipularla, no torcerla, y esto va para autoridades y particulares, nada va a cambiar en el país. Así que necesitamos hacer un mea culpa también y mirar cómo, si es que ahora estamos en un proceso tan interesante de diálogo sobre una nueva constitución, empecemos entonces todos por comprometernos a que la constitución que finalmente se apruebe, si eso sucede, porque falta mucho tiempo para eso, Así es. entonces desde ahora nos comprometamos todos a respetarla. Creo que eso sería fundamental para dar un paso a la institucionalidad y a salvaguardar más del Estado de Derecho, que es lo que nos interesa a todos. Así es. Me quedo con dos de estas reflexiones que usted hace, estimado Pablo. La una es que una nueva constitución per se no va a resolver de tajo o de un solo plumazo los problemas estructurales y de fondo que tiene el Ecuador. Nos va a permitir, sí, esta normativa, esta regulación, pero no es que ya se resuelven con eso los problemas de fondo que tiene el país. Y lo segundo, y no menos importante, que quería preguntarle, era ¿cuánto tiempo debiera durar una constitución vigente para que esté en vigencia? ¿Por qué se lo pregunto? Porque yo todavía recuerdo cuando en el 2008 en Montecristi, los mentalizadores y los creadores de esta constitución dijeron que era una constitución para 300 o 400 años. Y no ha pasado mucho tiempo y resulta que ahora, de acuerdo a lo que sostienen los actores políticos, esta constitución, unos la defienden y dicen que es la mejor constitución que hemos tenido en todos los tiempos. Yo he conversado con algunos constitucionalistas que la defienden. Y hay otros, en cambio, o los que ostentan el poder, que están en el ejercicio del poder, que la consideran una verdadera camisa de fuerza que les ha impedido poder tomar decisiones importantes para combatir, dicen ellos, la inseguridad, para reducir el tamaño del Estado, etcétera. ¿Cuáles son las características que han predominado en la actual Constitución de Montecristi? Y en base a lo que haya funcionado bien o haya funcionado mal, ¿qué deberíamos corregir o aspirar a tener en la nueva Carta Magna? Bueno, varias cosas. Insisto con lo que mencionaba. La modificación de una constitución y más aún redactar una nueva, si bien es un asunto que nos debe interesar a todos y en la que deberíamos involucrarnos todos, absolutamente todos, también es un proceso técnico. Es decir, no solamente es político, social, eso lo es, pero también es técnico. Y eso involucra, entre otras cosas, evite constituciones reglamentarias, evite incluir prohibiciones tan fuertes que se convierten en una camisa de fuerza, como por ejemplo la prohibición de llevarnos a arbitrajes internacionales en materia de inversiones. Por ejemplo, la prohibición de tener la posibilidad de que tengamos militares o bases militares dentro del territorio ecuatoriano. O que haya inversión extranjera en los sectores estratégicos del Estado. Por ejemplo, todo eso que puede estar perfectamente en una ley, no necesariamente en una constitución, da lugar a que mañana cambian las circunstancias políticas y entonces hay que cambiar la constitución porque todas esas reglas, esas prohibiciones no me permiten gobernar, no me permiten actuar.
Entonces, evitemos las constituciones reglamentarias con exceso de prohibiciones. Hagamos una constitución que sea entendible, con un lenguaje claro para quien debemos llegar, no a nosotros, no a quienes nos están escuchando que tengan tal vez una profesión, que llegue a la gente, porque el poder constituyente no está en la Asamblea Constituyente, está en el pueblo. El pueblo debe entender lo que dice su constitución si pretendemos que se apropie. Por lo tanto, no una constitución extremadamente larga. La constitución ecuatoriana es la 7ª constitución más larga del mundo. Dios. Tiene 99 derechos, tenemos el ranking número 1 en derechos escritos en la constitución. Y yo no estoy cuestionándolo per se. Lo que estoy diciendo es, bueno, miremos la historia, miremos la realidad, y los estudios comparativos lo muestran, han estudiado al Ecuador. El hecho de haber reconocido tantos derechos en la Constitución, haberlos escrito para que nos entienda la gente, no es un síntoma o no es un sinónimo de efectividad o tutela. De hecho, somos los países con menor grado de protección de derechos, pese a haber reconocido tantos en la Constitución. Esto demuestra lo que decíamos, no solo es lo que pongo en la norma, sino lo que se cumple en la práctica, que es lo que nos debería interesar. Constituciones más cortas, donde evitemos concentración de poderes en cualquier órgano, no necesariamente en el Ejecutivo, Legislativo. Pensemos, por ejemplo, en las altas cortes, sus competencias, hasta dónde está bien mantener determinadas competencias, por qué no compartir otras, el poder de reforma de la Constitución para que nos entienda la gente. Esto es muy técnico, como le decía. ¿Qué es el poder de reforma? Tiene que ver con los candados constitucionales. ¿Cómo puedo yo modificar esta Constitución a corto, largo, mediano plazo? Es decir, si es a través de una enmienda, como tenemos ahora, reforma parcial o asamblea constituyente, y en el medio una corte que diga cuándo sí, cuándo no se puede hacer esto, que ya vimos las tensiones que han habido en este país. Esto se debe discutir. Se debe discutir porque hay otros modelos posibles en los que hay una posibilidad de una vía de reforma única, 2 vías, nosotros tenemos un sistema tripartito, pero hay distintas vías y alternativas. Hay que analizar esto también con tecnicismo. No es solamente una cuestión política. Ojalá podamos entrar en esas discusiones más técnicas. Eso me parece importante. Oiga, y en el caso concreto de esta Corte Constitucional, que para muchos constitucionalistas, más allá de reconocer que lo que han hecho o han tratado de hacer los magistrados es ceñirse a lo que dice la Constitución de Montecristi, sí consideran que ha sido una corte de superpoderes, que es la corte superpoderosa. ¿Usted considera que en esta nueva Carta Magna debiera esta Corte Constitucional o Tribunal Constitucional, como se llamaba en el pasado, más bien estar supeditada o sujeta a una regulación por parte de la Corte Suprema de Justicia o Corte Nacional de Justicia? Bueno, pregunto. Primero, hemos ensayado de todo. Por eso lo de la historia constitucional que referíamos al inicio es tan importante, ¿no? Mirar lo que hemos tenido, porque a veces decimos, no, esto está mal, volvamos a lo que teníamos antes, que tal vez era peor de lo que teníamos hoy. ¿Ya? Y eso, por eso es importante que cualquier modificación tenga un sustento histórico, técnico, datos incluso que nos permitan llegar a los cambios. Porque estoy clara, ¿no, Pablo, en que también tiene que haber un contrapeso, ¿no? Alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. No se puede dar, ve, aquí está luz verde y haga todo lo que usted quiera, porque habrán cosas que convengan, otras que no, y siempre tiene que haber alguien que haga ese contrapeso. Totalmente, pero el contrapeso de una corte, de una alta corte, no es político. Sí, el órgano de control constitucional, llámese tribunal, corte, sala de lo constitucional, que todo hemos tenido en este país, no es ese, no es el rol de ser el poder contramayoritario en el sentido político. ¿Cómo no? Sí, entonces, aquí cuando hablamos de política, no podemos decir que la Corte es el actor político en la discusión entre ejecutivo y legislativo, no. La Corte ejerce funciones jurisdiccionales, que luego sus decisiones pueden tener efectos políticos. Obviamente los va a tener porque lo que está haciendo es interpretar una constitución que, más allá que el constituyente le quitó la palabra política en el 2008, tiene contenido político porque regula la vida social y pública y política de este país. Tiene efectos políticos, pero no es un actor político. ¿Y qué hacemos entonces para que no se vuelvan a repetir, más allá de que a lo mejor se darán en un futuro, estas tensiones entre un organismo jurídico que tiene que ver con el tema jurídico constitucional
pero que de alguna manera, como usted dice, y lo entiendo y es lógico, va a tener una incidencia también en lo político. Sí. ¿Cómo hacemos para evitar eso? ¿Qué deberíamos hacer? Primero, hacer un recuento de todas estas actuaciones que han dado lugar de alguna manera a tensiones entre, por ejemplo, la Asamblea Nacional y la Corte, el Ejecutivo y la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional, porque ha habido entre todos tensiones que yo digo son naturales por el diseño constitucional vigente. ¿Cómo no? ¿Qué podríamos hacer? Yo creo que más allá de pensar en cómo sanciona a un juez de la alta corte, el régimen de responsabilidades que se ha debatido también en el país, creo que sí deberíamos entrar a una discusión interesante sobre el régimen de competencias que tiene esta Corte Constitucional. ¿Qué puede hacerse? Se puede lograr que se compartan determinadas competencias de la Corte con otros órganos para que no sea la Corte la única que tenga la última palabra en absolutamente todo, porque yo estoy seguro que ni siquiera a los magistrados de la alta Corte Constitucional les gusta mucho tomar decisiones en aspectos que incluso podrían generarles problemas de tipo personal. Así que estén en medio, por ejemplo, de muertes cruzadas, calificando la urgencia de un decreto del presidente de la República, que estén en la mitad de juicios políticos. Es un tema que merece ser analizado con mayor ¿Y detenimiento. usted cree rápidamente, en honor al tiempo, porque la verdad es que nos ha quedado corto el tiempo, debería incorporarse la propuesta que en su momento hiciera el presidente de la República en esa nueva constitución, de que los magistrados de una Corte Constitucional, Tribunal Constitucional o como le quieran llamar en la nueva Constitución, puedan ser enjuiciados políticamente? Uno. La segunda pregunta, ¿hay que eliminar el tema de la muerte cruzada? Y la tercera pregunta, si no se me escapa algo más. A ver, esas dos, hasta que me acuerdo Vamos de la con última. los dos. A ver, la primera, lo del juicio político, la propia Corte Constitucional, si bien no dio paso a la reciente intención del presidente, sí dijo, entre otras cosas, que podría incorporarse esto en la medida que no tenga que ver con decisiones judiciales. Es decir, yo no puedo llevar a juicio político a un alto magistrado por el contenido de sus decisiones. Esto se podría analizar si vale la pena o no. Yo insisto en que la cultura de nuestro país debe ser considerada a la hora de hacer cambios en la Constitución, porque más allá de que digamos, y la buena intención de tal vez del mandatario de turno de establecer esto para fijar un control en el ámbito de responsabilidades de los jueces, luego puede ser mal utilizado por parte de la Asamblea Nacional. Y esto de que se pueda lograr con una mayoría absoluta y no calificada, incluso la destitución y censura y destitución de un juez de una alta corte debería preocuparnos, pero es un asunto posible. Yo más bien insisto que lo que debería entrar a discusión es el régimen de competencias de la Corte Constitucional, porque incluso hay muchas que la propia Corte ni siquiera las usa, pero que están en la Constitución, y otras que no tienen razón de ser porque no se encuentra su verdadera esencia. La otra pregunta. La muerte cruzada. ¿Debemos eliminar la muerte cruzada en la nueva Constitución o debe mantenerse? A ver, nosotros, si miramos las actas del Constituyente del 2008, que ese es un ejercicio que también debe hacerse, por cierto, en este momento, si queremos ser responsables en las discusiones, ese artículo de la Constitución fue incorporado de alguna manera para evitar que los hechos suscitados en el pasado, que se dieron por fuera de la Constitución, ahora se den a partir del respeto a la Constitución, entre comillas. Y no estaba pensado la incorporación como para que esto sea utilizado a corto plazo, más bien era una forma de disuasión por parte del Ejecutivo para que si una asamblea empieza a afectar la gobernabilidad, el presidente tenga esta carta lista y de alguna manera lograr, por lo tanto, paz entre las dos funciones del Estado. Pero se utilizó. Y a mí lo que me preocupa, más allá de todo, es que terminemos diciendo, bueno, pero fue constitucional porque la Constitución lo establece. Y entonces entramos en una paradoja muy fuerte, porque a veces los comportamientos indebidos de la gente no necesariamente están en una norma. Si algo está mal, no se constitucionaliza. Se debe evitar que eso vuelva a pasar, pero en este país constitucionalizamos la posibilidad de disolver la Asamblea Nacional, más allá de las limitaciones, las causales y demás, pero luego entonces estamos reconociendo que si está en la Constitución, entonces se puede hacer. Yo creo que hemos tenido efectos importantes y diría yo negativos de estabilidad política, incluso de inversiones internacionales. Explíquele a la comunidad internacional cómo es que un presidente puede disolver una Asamblea Nacional con un decreto. Más allá de que nosotros como ecuatorianos lo entendemos hacia afuera, eso tiene consecuencias importantes. Creo que también hay que analizar la conveniencia de eso,
la pertinencia y los efectos que ha traído en el sistema jurídico ecuatoriano. Entonces, leo entre líneas que no sería pertinente o no sería lo ideal tenerlo en la nueva Constitución. Y la última pregunta, y no menos importante, y yo creo que es la más importante de todas, ¿quiénes deben conformar la Asamblea Constituyente, Pablo? ¿Deben ser todos constitucionalistas, abogados? ¿Pueden haber ahí representantes de los diferentes sectores o estamentos de la sociedad, profesionales, gente capaz? Porque hay un reglamento en donde se dice, de acuerdo a lo que expuso en el anexo el presidente de la República, que sean las mismas normativas o reglas para escoger a un asambleísta nacional. ¿Deben ser las mismas o debiera haber existido otro mecanismo y deben ser otros los rostros, las figuras y los perfiles de quienes van a integrar esa constituyente? ¿Cuán importante es y cuál es el perfil que deben tener? Yo creo que lo óptimo debería ser que tengamos perfiles combinados. Las reglas están dadas, la Corte ya avaló esto, por lo tanto hay que ser claros, solo se deben cumplir los mismos requisitos que para ser asambleísta nacional, que básicamente son ser mayor de edad, estar en ejercicio de los derechos políticos y ser ecuatoriano, y no hay más que eso. Por cierto, a mí me encantaría saber qué pasó con la enmienda constitucional que se estaba tramitando en la Asamblea Nacional, que ya tuvo luz verde de la Corte y en la que se contemplaba, entre otras cosas, la incorporación del requisito de probidad y también de experiencia para ser asambleísta nacional, y que hasta la fecha se quedó en primer debate y todavía no ha regresado al análisis. Yo creo que eso hay que acordarnos también, porque esa es una enmienda constitucional que era importante, ¿ah? Pero bueno, estamos en esta situación. Creo que ahora la responsabilidad recae en los partidos y movimientos políticos, quienes deberían, sí, seguramente recurrir a su gente de confianza, pero también deberían contar con la participación de técnicos, personas que tengan conocimientos no solamente en derecho constitucional, en economía y en muchas otras áreas que son fundamentales para que podamos tener una constitución también debatida desde el punto de vista técnico. Para mí eso no es comprometer la democracia, más bien es consolidarla, trabajar en conjunto. Pero lógicamente, si solo vamos a tener un grupo de asambleístas que van a levantar una mano, sea cual sea el movimiento político al que pertenezcan, seguramente no vamos a tener los resultados que aspiramos todos en esta Constitución. Y si no se configura este diálogo, al menos diálogo, lo que no quiere decir que se plasme en una lista de deseos de todos en la Constitución, lo más peligroso de esto es que mañana, como decía, si no se incluyen a todos en el diálogo, quienes fueron excluidos van a reclamar una participación y en cuanto puedan cambiarán nuevamente la Constitución y otra vez con su grupo de personas cercanas, sin considerar al resto, y seguimos en este círculo vicioso. Así que yo creo que aquí hay que llamar a la responsabilidad. Si es que llegamos a esa instancia, vamos a ver qué pasa en noviembre, pero si llegamos a esa instancia, ojalá que las listas estén compuestas por personas que puedan aportarle al país, como se suele decir, desde su trinchera, que creo que eso es lo que necesita la democracia finalmente. Pablo, quiero agradecerle su presencia aquí en nuestros estudios, por habernos ilustrado, habernos dado una cátedra, siendo usted docente y director de la carrera de posgrado de la carrera de Derecho de la UES, detalle a detalle y punto por punto, de tal manera que podamos comprenderlo, esta servidora y nuestros oyentes que no tenemos esos conocimientos que tiene usted como constitucionalista y conocedora a profundidad de la temática, pero sí habernos llevado este mensaje con un lenguaje sencillo, llano, de tal manera que lo podamos entender. El tema es muy apasionante y seguramente ameritará otra conversación más profunda sobre el mismo, pero agradecida siempre por la deferencia que tiene para con nosotros. Muchas gracias, Luisa, y una invitación a todos. Involucrémonos todos en dialogar sobre esta modificación o intento de asamblea constituyente para cambiar la Constitución. Creo que eso nos compete a todos. Así que gracias por la invitación. Gracias. Espero comprometerlo para que en otra oportunidad volvamos a seguir conversando de este tema en la medida que esta situación de la asamblea constituyente vaya tomando cuerpo o no. Así será. Gracias. Vamos a una breve pausa cuando son ya las 9 de la mañana con 5 minutos, 9 y 5 minutos en la mañana. Esto es el Noticiero Nacional de WQ Radio. Sigan en nuestra sintonía. Enseguida volvemos.